Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por estar aquí y acompañarnos una vez más en este espacio, en esta plataforma. Les quiero dar las gracias a todos los que han compartido este contenido, a todos los que siguen contribuyendo en la formación y en el crecimiento de esta tribu. Les quiero contar que hoy día nos acompaña mi queridísimo hermano Jorge Neira, él es naturópata. Él es tremendamente conocedor de las plantas y del mundo natural y ha tenido un camino bastante profundo de autodescubrimiento. De verdad para mí es un honor poder contar con él hoy día en Pulso en una vez más. Así que le doy la bienvenida a Jorge. Hola querido. Oh, hola, ¿qué tal? Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, con todos ustedes. Y gracias por recibirme aquí en- Oh. ya no voy a decir tu casa, voy a decir nuestra casa. Sí, sí, absolutamente sí. También es tu casa, también eres parte de este proceso gigante eh, llamado 2020, este proceso enorme llamado vida. Me gustaría comenzar, Jorge, preguntándote cómo estás tú, cómo vas tú, cómo va la vida, cómo va esta vuelta. Bueno, lo que me ha parecido bastante igual es, para nosotros yo creo que es sensibilizante lo que estamos viviendo a nivel mundial y ver cómo lamentablemente la emoción del temor se ha apropiado de mucha gente a nivel del planeta, pero por otra parte también ha aparecido una cantidad de luz tremenda, porque de algún modo u otro es en las crisis donde nosotros nos vamos desarrollando o donde la conciencia se desarrolla. Entonces quizás a nivel planetario nos hemos enfrentado a enfrentarnos a nuestros peores miedos internos, pero del mismo modo muchas veces nos cuesta dar ese paso hacia lo desconocido y confiar en que vamos a ser sostenidos. Entonces en ese contexto yo creo que estamos todos envueltos desde la gente más racional y lógica y analítica hasta la gente eh, más sensible a la sutileza de aspectos espirituales. Estamos todos en lo mismo tratando de avanzar y ser felices. Y de lo que se trata en el fondo es que nos tomemos de la mano. Recuerdo que una mujer, una amiga, una chamana de Bolivia me decía, el caminante sabio camina de la mano de sus hermanos. Entonces en realidad eso nos habla del poder del círculo, de una energía femenina en la cual vamos todos de la mano y nadie va... eh, puede ser que alguien lleve un poco más de tránsito, pero en el fondo vamos todos de la mano y nadie es superior a otro, somos todos iguales. En cierto modo eso es lo que se necesita, que nos demos cuenta que vamos de la mano todos juntos y no tener miedo a tomarnos de las manos. El camino cuando nos aislamos no es positivo aislarse. Tenemos que necesitar la fuerza del grupo que me contiene. Entonces por ese lado yo creo que estoy contento porque he visto que la gente ha podido por lo menos encontrar espacios donde saber contenerse y uno mismo también va readaptándose a eso. Yo hoy día pensaba, y me daba mucho gusto pensar así, que me siento muy feliz con mi vida. Hoy día pensé eso en la mañana y traté de conectarme lo más que pude con el momento de ahora. Yo tengo una costumbre de levantarme a las 4 de la mañana. Wow. Entonces, a esa hora como que me fluye todo mejor. Y estaba muy contento de hoy día encontrarlos a todos ustedes acá. Así que esperemos que le podamos sacar provecho a esta conversación. Sí, siempre, siempre. Wow. Me gustaría justamente que empezáramos a este, este viaje, esta conversación, justamente con esa palabra tan profunda y tan clave que tú mencionaste recién, que es la transformación. Al parecer, lo único seguro que tenemos acá en este tránsito es el cambio. Y, y desde ahí me gustaría que profundizáramos un poco entre esto que cambia y una propuesta que empieza a aparecer que ya tiene que ver más con la voluntad o con la conciencia, que es la transformación. Porque hay una diferencia entre el cambio y la transformación. Como para bailar un poco, para picar un poco más fino, digo. Sí, correcto. Mira, de algún modo u otro, nosotros estamos destinados a estar en un proceso de cambio. Inclusive la comodidad
o lo confortable, si nos sentamos en un sillón que es muy cómodo y nos quedamos quietos en la posición más cómoda posible, después de un par de minutos tu cuerpo va a sentir que ya se siente con deseos de moverse. Es decir, es algo que es orgánico, es a nivel fisiológico. Necesitamos nosotros estar constantemente en un movimiento. A pesar de que sea aparentemente cómodo, necesitamos experimentar un movimiento. Entonces, si lo vamos pensando de esa manera, lo que nos damos cuenta es que a pesar de lo cómodo que pudiéramos tener experiencias o lo doloroso que pudieran ser ciertas experiencias, todo es transformable y todo va a ser efímero de algún modo u otro. Entonces, inclusive este mismo cuerpo nace, se desarrolla, crece y finalmente abandonamos este cuerpo. Entonces, de alguna manera, quizás lo que vale la pena invertir es en aquellos estados en los cuales no somos presa de nuestros sentidos y nos vamos por un profundo viaje hacia nuestro interior. Había un gurú bien famoso que decía que en el fondo nosotros en la vida eh, vivimos para morir y que en el fondo el camino se traduciría en morir para saber vivir. Tenemos que morir al ego y de ese modo va a relucir esta parte brillante y maravillosa que es el brillo propio del alma. Entonces, ya sea que lo esté pasando muy mal o lo esté pasando muy bien, por ejemplo, el otro día alguien me decía, pero ¿por qué tantas cosas me pasan? ¿Por qué tanto sufrimiento me ha tocado vivir en este último tiempo? Bueno, eso podría ser que hay dos procesos. Es inevitable que hablemos del ambiente. Hay mucha gente que está sufriendo cierta situación en el último tiempo porque hay una condición que es astrológica, que tiene que ver con los astros a nivel del planeta, del momento que estamos enfrentando, en la cual este año específicamente se produce una transición en la cual situaciones como que estábamos tratando de que no se acabaran, situaciones que nosotros como que estirábamos el elástico, que no queríamos que se cortaran, como que decíamos, bueno, pero tratemos un poco más, a lo mejor se arregla en el camino, ya sea lugares donde vivía, ya sea trabajos, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones con familiares, todas estas situaciones que en las cuales yo decía, bueno, puede ser que se arregle, puede ser que se arregle, este año se corta eso y quedamos en un aspecto que es un poco, nos sentimos desorientados, pero vamos a saber encontrar el camino hacia avanzar. Y en ese contexto pasa una cosa que es súper importante, que cuando muchas personas sienten que lo que hacían o lo que venían desarrollando, relaciones, trabajos, actividades, ya no les nutre del modo en que antes lo hacía, a lo mejor fueron felices haciendo eso, pero hay algo que ya no es lo mismo, entonces sienten el deseo de querer, de anhelar un cambio y miran hacia adelante y no sé quiénes son las personas con las cuales podría desarrollar mi trabajo o con quién yo podría compartir. Entonces quizás digo, a lo mejor me equivoqué. Vuelvo a mirar hacia atrás y no me puedo engañar a mí mismo. No me llena como me llenaba anteriormente lo que hacía. Entonces quedo un poco atrapado entre este estado de que ya no quiero hacer lo que hacía, pero no tengo claridad sobre qué es lo que voy a hacer hacia adelante. Y ese estado, que es súper valioso, se escribió hasta un texto sobre eso que se llama La noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, en la cual se hace alusión a este estado en el cual nos sentimos temerosos de saber cuál es el próximo paso que debemos dar. Entonces, en ese contexto, mucha gente está viviendo eso, están viviendo su propia noche oscura del alma y no hay que tenerle temor a eso, sino que más bien hay que entrenarse en todo lo que te podría significar certeza, seguridad, que lo que en el fondo es lo opuesto al temor. El temor, lamentablemente, el miedo nos esclaviza y es literalmente una enfermedad, ¿ya? Una vez que la dejas entrar, eh, es como, me gusta mucho la frase de la película Apocalipto, en la cual los nativos conversan entre ellos y el anciano le dice, veo tu mirada, es la mirada de la enfermedad, dejaste entrar el miedo, que no corrompa tu alma. Entonces, en ese contexto, yo creo que todas las herramientas que nos permitan avanzar con seguridad y certeza hacia lo que tenemos que hacer, hacia el encontrar en el fondo el desarrollo de nuestros dones, me gusta hablar así, de nuestros dones, creo que es extremadamente valioso. Y por sobre todo, eh, la mujer tiene un llamado que es muy afín con ciertas leyes de la naturaleza que están emergiendo
y que se necesita precisamente de que esa energía femenina vuelva a avanzar. Em, Visto desde ese punto de vista, todos somos maestros de todos nosotros y vivir es aprender y cuando morimos es dejar de aprender literalmente, por lo menos en este plano de existencia. Entonces podemos acceder a herramientas que nos ayuden a recordar, eso es lo valioso. Hay herramientas, hay llaves de acceso que nos permiten recordar cómo poder volver a encontrar lo que es el sendero de el corazón, como dicen los sufis. Cuando yo te comunicaba y te decía que la gente ya no le llena lo que hacía y mira hacia adelante y no veo qué voy a hacer con mi vida, ya no me llena, ¿dónde está lo nuevo? Eso es porque dejaste de ver las cosas tan racionalmente y tan competitivamente. Y los sufis dicen que ese es un movimiento que acabas de hacer, que bajas de la racionalidad al corazón, porque nuestro trabajo literalmente es bajar desde la mente al corazón. Nuestro trabajo interno propio tiene este tamaño, que es bajar desde la mente al corazón. Y ellos le llaman que eso es tauba, el giro del corazón. Y cuando experimentas tauba, el giro del corazón, y lo aceptas, empiezan a operar eventos de poder en tu vida. Aparece gente que te señala el camino, aparece gente y circunstancias que te van a indicar por dónde seguir. Y eso es más fácil de saberlo llevar si está sostenido por una conciencia grupal. Eso es lo que más me mueve a estar aquí hablando con ustedes hoy en día, porque es el concepto de la unidad. No se trata de que todos pensemos igual, sintamos igual. En realidad la clave es que tiene que haber una unidad en la base, diversidad dentro de la unidad. Y, y esa es la razón por la cual también me produce mucha curiosidad pensar en la conciencia que pensó en situaciones como esta, una conciencia superior que pensó esto, y, y tratar de vivir conforme a ello, tratar de identificar qué es lo que se puede extraer de cada cual. Entonces, eh, yo, por lo que he estado observando en los grupos y en las charlas que han hecho, trato de escucharlas lo más que puedo. A veces algunas necesito escucharlas 2 veces, pero me encanta la importancia que le han dado al cuerpo y al movimiento, porque no podemos pretender alcanzar dimensiones espirituales, o como decía Jorge Carvajal, el colombiano, el doctor Jorge Carvajal, cuánto hemos pretendido ser espirituales omitiendo el cuerpo, como si se pudiera al fuego permitir arder sin el madero. Es decir, el fuego del espíritu necesita del madero del cuerpo, haciendo esa analogía, para poder avanzar. Y ya lo decía Fritz Perls, el gran exponente de la línea de la Gestalt, que todos los procesos curativos se traducen en avanzar 3 pasos para retroceder 2. Así nos curamos, avanzar 3 pasos para retroceder 2. La persona que es adicta a alguna sustancia y quiere dejarla, va avanzando súper bien, pero tiene una recaída. Retrocedió sus 2 pasos, después de haber avanzado 3. Y fíjate que, como decía Carl Jung, sincronía, fue quien habló del concepto de sincronía, Carl Jung, que te encuentras con las personas y las situaciones en el momento oportuno, no antes ni después. Hoy día a la mañana, al sintonizarme con el grupo de hoy, sintiendo lo que en el sendero de mi corazón me decía, concluí que debo decir esto. Yo estoy casi seguro de que probablemente muchos de los que están acá están en un camino de autodescubrimiento y se han dado cuenta de que tienen herramientas, dones intuitivos, dones relacionados con la compasión y la misericordia y el deseo de servir. Y muchos han iniciado un camino de sanación en la cual, aparte de hacer el trabajo interno propio, se han dado cuenta que tienen una afinidad para trabajar con, entre comillas, sanación, ese concepto, con las personas. Y yo hoy día sintiendo eso, o tratando de conectarme con esos amigos, esas amigas que están en ese camino, solamente yo quisiera decir que sanación es el primer paso adelante, pero hay muchos más pasos después de sanación.
Y frente a eso, quisiera que quienes estén en el camino de trabajar con otra gente en un contexto curativo se den cuenta de que hay mucho más que eso y que simplemente observes tu conciencia y no te vuelvas un tanto obsesivo obsesiva por querer sanar, sanar, sanar solamente, porque hay mucho más por descubrir dentro de ti. Entonces, esa es la parte que me parece interesante, debido a que ya me quedó claro de que cualquier experiencia espiritual potente que tú puedas tener realmente no sirve de nada si es que no las utilizas para beneficiar al todo. Como decía Sir William Elliot, si tú tienes experiencias espirituales y no las compartes, corremos el riesgo de haber tenido la experiencia pero perdido el significado. Entonces, yo creo que es momento de que todos empiecen a hablar, que todos empiecen a escribir. Hay mucha gente que está ahí, que lo hago o no lo hago, y de lo que se trata es que tomemos valentía y coraje y hagamos lo que tenemos que hacer, a lo que venimos. Eso es lo que te puedo decir con respecto a lo que considero el proceso de transformación. Creo que estamos todos tratando de ser felices y alcanzar la felicidad. Tú, yo, todos nosotros. Y se necesita hablar sobre esto. Lamentablemente Occidente minimiza el concepto de las emociones, le da una connotación como si no fuera tan importante. Oriente no lo hace así. Oriente le da más importancia a lo que son las emociones, las expresiones de lo que tiene que ver con tu cuerpo, la liberación del cuerpo, la liberación del dolor que a veces queda codificado en el cuerpo, y textos milenarios del budismo y de otras líneas. Pareciera que tú los tomas, los lees, y lo que se escribió hace miles de años se aplica perfectamente en el día de hoy. Entonces yo creo que vale la pena estos espacios para conversar y darnos cuenta de que el proceso de transformación ya empezó, y solamente ahora nos faltaría conocer algunas herramientas para poder acceder a esa transformación sin tanto temor y descubriéndonos al siguiente nivel de lo que el espíritu quiere comunicar. Wow. Absolutamente, sí. Ocurre mucho lo que tú estás mencionando, que hay muchas personas, y yo me incluyo, fui una de ellas, de no atreverse a generar un cambio, de no atreverse a generar un movimiento. Pero este concepto que mencionaste tú de Taubá, de el giro del corazón, de empezar a escuchar esa voz interna, que es mucho más profunda y más clara que las otras voces que están en la cabeza, y cuando uno hace justamente ese giro y esa elección consciente y con voluntad, la transformación ocurre y se empieza a generar el camino y se empieza a mostrar justamente las señales. Y escucho lo que tengo que hacer y empiezo a tener los guías y a tener el resultado. Es muy importante lo que estás diciendo, Jorge, muy profundo, porque al parecer esta transformación es inevitable. Al parecer este gran movimiento no lo podemos parar nosotros solamente por querer que no ocurra. Al parecer va a ocurrir igual. Es decir, no es ningún secreto de que el planeta está sufriendo y está muriendo ecológicamente. Si el planeta está muriendo ecológicamente, significa que ha comenzado a morir espiritualmente. Eso lo va a decir cualquier nativo. Entonces nosotros no podemos pretender vivir y pasar por esta existencia haciendo como que los ríos se contaminan, los mares se contaminan, mil cosas de ese estilo, y pretender que no nos va a afectar. Nos va a afectar y nos va a pasar la cuenta en algún minuto. Y va a ser por esas nuevas generaciones de niños y niñas con ciertas habilidades que espero que el cambio lo logren saber llevar y nos perdonen de los errores que nosotros hicimos. Me hago cargo como parte de la humanidad. Como decía Jiddu Krishnamurti, yo soy la humanidad, ya que estoy acá. Entonces, en ese contexto, insisto que nuestra experiencia individual es necesario utilizarla en beneficio de los demás y en beneficio de los que vienen más abajo, que son los niños y las niñas que van a hacer realmente el cambio. Y si yo tengo y estoy llamado a impactar positivamente en las personas,
si estoy llamado a eso, estoy seguro que todos los que están aquí escuchando esto, estoy seguro de eso, están llamadas a impactar positivamente en su entorno. Y si eso es así, estás obligado, obligada a vivir en un cierto estado de paz, de, de conexión, de revelación, de visión. Porque si una persona no tiene impacto sobre el resto de las personas, daría un poco lo mismo, esa persona no está obligada a vivir en paz. Pero esa persona no tiene ninguna influencia sobre otra persona. Pero una persona que ha decidido iniciar un camino de contribución hacia el todo, está obligado a vivir en un cierto estado de paz. Entonces, por lo pronto, lo más importante es darnos cuenta de que cuando se criticaba, por ejemplo, todas las experiencias chamánicas que utilizaban desde el punto de vista occidental, le llamaban sustancias eh, enteógenas, es decir, plantas o algunos elementos minerales o del reino animal. Eh, por ejemplo, el trabajo con algunos sudores de algunas ranas, por ejemplo, del desierto de Sonora en Nuevo México, eh, Bufo alvarius, o por ejemplo, plantas de poder de la Amazonía como chacruna, chirisanango o ayahuasca también, o ciertos cactus como los taos de Nuevo México o los indios Hopi que utilizaban los cactus que ya sabemos, inclusive el mundo de la psilocibina con el trabajo que hizo esta señora mexicana, una mujer sabia. eh, bueno, toda esta experiencia se criticaba de que en el fondo era como el atajo fácil para el desarrollo espiritual. Pero lo que hay que aquí destacar es que no es difícil eso, tener una experiencia de esa no es algo difícil, realmente es fácil, pero lo que es difícil es cómo voy a utilizar esas experiencias cuando yo ya me doy cuenta de lo que me tengo que dar cuenta y las voy a aplicar en mi vida diaria. Entonces ahí se inicia un camino que es un sendero, que en el fondo es el sendero del desarrollo personal. Y yo creo que la clave acá está de darnos cuenta de cómo somos buscados por una conciencia mayor y no pretender que yo estoy buscando algo. Un amigo decía siempre, un amigo que ya falleció, decía, y tenía mucha razón con eso, si tú piensas que estás incompleto o que estás incompleta para hacer lo que tienes que hacer y te falta leerte un libro, te falta aprender un diplomado, tomarte un curso, la vida, o llámalo un poder mayor o Dios, como quieras llamarlo, o la diosa, te va a dar precisamente eso, un curso, un libro, un diplomado, un taller. Y en la medida en que más sientas que te estás incompleto, incompleta y que necesitas más cursos, la vida te va a mandar más cursos, más diplomados, más talleres, más de todo. Cuando le digas a la vida, estoy listo, estoy lista para hacer lo que tengo que hacer con lo que tengo, entonces la vida te va a decir, perfecto, entonces te mando todo lo que tienes que iniciar y todo lo que tienes que hacer. Porque la vida nos refleja precisamente lo que estamos sintiendo. Entonces yo igual me aprovecho un poco de esta situación de decirte, amiga, amigo, serénate un poco, estás completo, estás completa. No hay que buscar nada más, es momento de aplicar lo que ya tienes. Es preferible hecho que bien hecho, decía alguien por ahí. Entonces, do it, que es la clásica palabra de lo que es la línea gestáltica, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Y te vamos a apoyar todo, porque en el fondo cuando alguien lo hace, de algún modo u otro, lo hago yo también. Estamos todos vinculados con lo mismo. Y a mí me interesa mucho eso, me interesa cómo se puede acceder a un campo unificado de conciencia y cómo todos de la mano vamos avanzando y nos vamos uniendo. Y esto no es algo tan esotérico, fíjate que tiene inclusive mi primera carrera fue licenciatura en matemáticas en la Universidad Católica. Entonces comprenderás que el mundo de los números, las geometrías, las estadísticas y métodos basados en la evidencia jugó un papel súper importante. Y después de ahí, dar un cambio tan grande y romper ciertos esquemas de la racionalidad
me hacen decirte que en el fondo, si no hubiera visto lo que he visto, no creería, porque no, yo necesitaba de algún modo u otro cierta evidencia. Y en este sendero, claro, afortunadamente todos tenemos una guía interior, una sabiduría que nos va guiando y nos va dando lo que necesitamos en el momento oportuno, no antes ni después. Em, Como yo estoy tan seguro de eso, de que aquí estamos trabajando con gente que son hombres líderes, mujeres líderes, y me gusta hablar así, liderazgo absoluto, el, el trabajo es este pulsar en el liderazgo, um, para que los líderes también despierten, las líderes despierten. Vamos a necesitar de algún modo u otro objetivos y metas claras. Es decir, utilizar, por muy pequeñito que algo sea, algo que vayas aprendiendo y aplicarlo en tu vida, porque de lo contrario se va a esfumar. Necesitamos aplicar, tenemos esa parte racional que necesitamos aplicar. Y frente al aplicar, las llaves de acceso a una conciencia superior, y por lo menos lo que los yogis me enseñaron, eh, es lo que me llama la atención. Cómo recordar, cómo utilizar las herramientas que nos ayudan a recordar quiénes realmente somos. No es tan difícil, pero hay que utilizarlas y hay que aplicarlas. Eh, Cuando te decía que me levantaba a las 4 de la mañana, me costó muchísimo dominar eso. Siempre quise hacerlo, pero había una parte que es animal dentro de todos nosotros. Se habla mucho del cerebro reptiliano, ¿ya? Un neurólogo, David Perlmutter, en los 90, postuló que el cerebro tiene tres áreas: una racional, una emocional y una que es reptiliana, que es como instintiva. Entonces todos nos vamos comportando según estos tres cerebros. Y si por ejemplo ahora que mientras estamos hablando, donde estás tú, donde estoy yo, cayera un rayo y se partiera la habitación, el racional saldría corriendo, el emocional se pondría a llorar y el que es más reptiliano, más instintivo, buscaría una guarida donde protegerse, igual que un animal que busca refugio. Entonces, ante un evento, según qué área del cerebro tenemos más preponderante, vamos a responder de un modo diferente. Y por eso vale la pena conocerse y por eso vale la pena tampoco tomarnos tan literalmente como cuando alguien te dice, ¿qué planta sirve para esto? No, no es tan fácil decir reglas generales porque somos todos diferentes y todos tenemos un camino que es diferente. Y ahí lo que decía Lola, el maestro sufi que ha sido un gran referente en mí, es que el sendero de tu camino, o cuál es el sentido de tu vida, lo bonito de esto es cuando el sendero de tu vida y el sendero de mi vida se intersectan por un minuto en el cual estamos fuera del espacio y del tiempo y podemos contribuir con ese encuentro a mejorar el todo. Ese es el momento que vale la pena. Para mí eso es pulso. Es lo que te puedo decir de momento. Wow. Creo que hoy día estamos más poéticos. Nos toma una nostalgia. Y lo de la nostalgia, yo sé que varios me van a entender. Eh, Hay una condición del espíritu que tú puedes estar feliz con tu vida y sales al patio de tu casa o al balcón, miras hacia el cielo y ves las estrellas y en ese silencio te toma una melancolía que no entiendes de dónde viene. No entiendes de dónde viene porque está todo bien y a pesar de eso sientes como una sensación como quien no ha visto a su amado o a su amada durante mucho tiempo. Es una sensación de melancolía bien particular que se activa en ciertos momentos. Entonces, los maestros nos dicen que es el anhelo del alma por encontrarse con su amado. Ellos definen que el amante y el amado se buscan. El amante es como la persona y el amado es esta fuerza superior. Entonces, de lo que se trata es de encontrarnos con el amado, con la fuerza superior, que el amante y el amado se encuentren en un momento que es privado. Y ese momento es un momento de silencio, que es interno y es personal.
Ahí yo me aprovecho de decir cuando tengas una experiencia espiritual potente, que digas, hoy me pasó tal o cual cosa y entendí o me di cuenta de tal o cual cosa. No la cuentes. Guárdala unos 3 días para que no se te diluya. Necesitas integrarla. Entonces, para encontrarnos con el amado, para saber sustentar y que se disipe esta melancolía de la falta del encuentro, necesitamos las herramientas que nos ayudan a recordar. Ahora, acá has visto muchas de las herramientas. Movimiento, meditación, respiración y por lo menos las herramientas que a mí me ha gustado aventurar son todas estas herramientas que, bueno, soy un fanático de esa experiencia, que desafían las leyes de la naturaleza, de cómo una persona puede vivir sin comer, sin beber agua, eh, de cómo una persona puede dominar los elementales, el fuego. Pero para todos el sendero es diferente. Lo que sí, esta parte que te he dicho, que les he dicho, es la parte más importante. La clave aquí es encontrar los aliados indicados. Los aliados. Te tienes que hacer de buenos aliados. Porque si creo que las cosas son como son, y estás aquí escuchando esto, también en este sendero va a haber un minuto de mucha desilusión en tu camino, en el cual personas se van a tener que ir para que lleguen las nuevas. Entonces, parte de la transformación es no apegarnos a personas ni a situaciones aunque nos duela, y que nuestro amor incondicional sea de ver más allá de las circunstancias. Esto es súper fuerte. Fíjate que años atrás vino a Chile una maestra de India, ama que daba unos abrazos, abrazó como a 5.000 personas durante 3 días seguidos y no descansó los 3 días. Recuerdo que cuando me dio el abrazo a mí, me paré y me cantó unos mantras en el oído y casi me voy a suelo. Tenía una energía gigante esa mujer. Y hay gente que hace esas contribuciones. Pero fíjate que quienes lo trajeron en su momento, 2 personas, una mujer española que estaba aquí en pareja con una persona en Chile, después del evento gigante en el cual beneficiaron a miles de personas en el espacio riesgo, finalmente ellos lamentablemente se separaron, fíjate, después de haber contribuido a esa tremenda experiencia. Entonces, a veces suceden ese tipo de cosas, lamentablemente, y no tenemos que saber lidiar con eso. Y por eso yo te digo siempre, ¿quieres avanzar en el desarrollo de tus dones espirituales? Perfecto. Llámate a la persona que sientes que tienes que llamar, contéstale al que te estaba llamando, anda cuando te invitan, cuando me invitan sigue una experiencia de orden espiritual. No digas no tengo tiempo cuando realmente a lo mejor te da flojera ir a juntarte con estos viejos amigos. Anda, tienes que ir, no puedes rehuir. Cuando la gente está agotada, cuando te sacan mucha energía, se sabe que una de las claves fundamentales es, ¿tienes cosas pendientes? ¿Tienes que ordenar el closet? ¿Tienes que ordenar esas bibliotecas? Bueno, haz la lista de lo pendiente que tienes, anda y hazlo, porque cada vez que pienses en lo que tienes que hacer y que no lo haces, eso te saca energía. Entonces, en el universo hay ciertas leyes que tienen que ver con la energía. Y tú ves, por ejemplo, que es un ejemplo, un dentista, un vendedor de seguro, a veces le va bien, a veces le va mal y a veces le va muy mal. Y cuando te dicen, sabes que no me ha ido bien, bastaría que tú alinearas 3 cosas para generar este magnetismo personal que habla de tu identidad espiritual, que se trataría solamente de reforzar tu fuerza vital, es decir, tienes que tener energía. No pretendas que la vida va a traerte las oportunidades si te levantas a las 2 de la tarde, salvo que hayas trabajado toda la noche, pero es otra cosa. Fuerza vital, energía. El vehículo tiene que estar con vitalidad, con la sensación de que yo puedo. La segunda condición, una sana autoestima. ¿Cuánto vales? Y la tercera condición, un estado de felicidad. Y esa es la parte que más nos cuesta, porque hay mucho dolor, la verdad. Entonces, pero cuando alineas esas 3 condiciones, aumentas el magnetismo y el vendedor de seguro, el dentista se llena de gente. Es como que te vuelves literalmente, eres el panal de miel y las abejas vienen a ti. Entonces yo creo que todos necesitamos eso. Y fíjate que lo que te estoy diciendo, energía vital, autoestima y un estado de felicidad, esto que te estoy diciendo puede ser que a lo mejor tú eres una persona racional, científica
un físico de la física más ortodoxa, y esto te va a servir igual. Si tienes en tu casa a alguien que no considera que muchas de las cosas que tú hablas como que no tienen sentido, tú le hablas esto y te va a encontrar mucho sentido. Entonces ahí es donde la escritura me encanta mucho los textos sagrados, cuando dice que hay que hablarle al griego como griego y al judío como judío. Hay que hacer un pequeño esfuerzo de salir de nuestra zona de confort y explicar a las personas en el lenguaje en que ellos entiendan. La vez pasada en Pulso alguien ponía en el comentario, me acuerdo, quedé pensando en eso, cuando decía, no estoy de acuerdo con el concepto de ayudar. Y yo no sé a qué se refería con eso. Claro, porque sucede de que todas las personas tenemos nuestra propia sabiduría interior, que es la que nos guía, y todos escuchamos la voz interior sobre lo que debemos realmente hacer. Otra cosa es que no le hagamos caso. Entonces, de algún modo u otro, ayudar al otro eh, no es tan así, porque en el fondo las personas son quienes se ayudan a sí mismas. Y Krishnamurti decía que eso es una peligrosa burbuja cuando yo digo voy a ayudar al resto. Pero en realidad lo que hay que hacer lo que tengas que hacer en el minuto en que se te presenta. Pero no vivir pensando en que voy a ayudar. Simplemente cuando la situación venga, tú la ejecutas y punto. Cumples con tu parte en el plano del universo. Y por eso también es tan delicado dar consejos, porque cada persona tiene su propia sabiduría interior. Entonces, cuando yo recuerdo lo que estos maestros me enseñaron, trato de ser súper responsable de no dar consejos en este tipo de conversaciones, porque cada persona tiene su propia sabiduría, cada persona tiene esta fuente divina, inagotable de conocimiento. Eh, Hay ciertos hombres en India que cuando tú conoces esto marca mucho. Son, por ejemplo, un hombre está sentado meditando, tú vas con una semilla, eh, le pasas la semilla, la planta en una maceta, el hombre le echa agua y empieza a meditar y la planta empieza a crecer frente a ti y frente a él. O bien otros que son capaces de darte fórmulas de cosas sin haber ido nunca a la escuela ni a la universidad. Tienen capacidad para bajar información. En Occidente, cuando se hablaba del... se habla mucho del concepto de canalización en Occidente. Y los occidentales, el primer concepto de canalización que se escuchó fue de una actriz que se llamaba Shirley MacLaine. Shirley MacLaine fue una de las personas que empezó a bajar información. Y yo creo que son los tiempos, pero todos estos personajes que bajan información, que acá en América del Sur, bueno, en América en general, hay muchos destacados. Por citarte algunos pocos, tú tienes, por ejemplo, en Argentina, Pelón, que le llaman, hablaba con la investigadora que lo sigue, Benjamín Solari Parravicini, un pintor. Él canalizaba a través del dibujo, bajaba a conciencia de eventos en 1930 que se están cumpliendo en el día de hoy. Te sugiero que leas, que veas, más que leer, que leas los dibujos que hizo y la interpretación que daba abajo. O el brasileño Chico Javier, ¿ya? Eh, que su aporte resolvió juicios en cortes allá en Brasil. Puedes ahí ver la película Nuestro Hogar. Hay gente con unos dones tan espectaculares que realmente caben en una película. Fíjate que a mí me marcó mucho conocer a una mujer de México extremadamente psíquica. Yo creo que en realidad esa es como una de las personas que ha marcado mucho mi vida. Había conocido superdotado, es decir, hemisferio cerebral izquierdo hiperdesarrollado, pero hemisferio cerebral derecho desarrollado en ese nivel. Ella ve, porque tiene mi edad, ve con las manos y con los pies, es un fenómeno conocido como dermovisión. Y fíjate que te lo quiero contar, me quiero aprovechar de esto, porque me vaya a entender. A ella la entrenó porque no sabía cómo el don operaba en ella. Conoció a un profesor mexicano, que ese profesor había estado y había sido entrenado con un maestro indio. Y el profesor mexicano le enseñó a usar sus dones, porque el profesor mexicano después se especializó en ayudar a niños que estaban perdiendo la visión a que vieran con el ojo espiritual. O sea,
te lo paso de refilón. Hay indígenas en el planeta que son ciegos de nacimiento, pero ven, manejan autos y son no videntes, pero ven con el otro ojo a ese nivel. Entonces, ella estudió con el profesor Altamirano y el profesor Altamirano la entrenó con este método, que es un método eh, que básicamente tiene que ser iniciado desde niño. Y lo que me llama la atención de toda esta historia es que fíjate que el profesor Altamirano, no mucha gente sabía cómo lo hacía para entrenar a estos niños. Y sabes, hubo un investigador en México que al final, después de haber hecho todo su trabajo analizando a los chamanes como Pachita, eh, ¿por qué los chamanes curaban? Entonces los llevaba al laboratorio a nivel de estudio neurofisiológico. Lo último que se supo de este investigador, que estaba muy interesado en saber cómo lo hacía el profesor Guillermo Altamirano, de entrenar a los niños para que vieran. Y este investigador, que al final no lo pudo lograr, pero entrevistaba después a los niños, su nombre es Jacobo Gringenberg. Gringenberg es el apellido. Greenberg. Sí, Greenberg. Entonces yo te quería contar esa anécdota porque en el fondo conocí a una de las alumnas de el profesor al cual Jacobo tanto buscaba. Me llamó mucho la atención porque el otro día vi que se hizo una película, se está haciendo hasta que se estrena una película gigante. Y hay datos anecdóticos. Entonces, creo que estamos todos cruzados. Tú hablas de alguien, le hablas a otro, a otro, a otro, y la quinta persona ya conoce a la persona de la cual te estaban hablando. Estamos todos entre medio de una red, un tejido, que es bastante bonito. Te quería traer esa novedad hoy día. Ay, wow, wow. Em, Qué potente, muy potente, porque justamente hemos hablado del trabajo del doctor Greenberg en Pulso. Hay una científica que trabajó con él, que fue una de las últimas que lo vio vivo, quien recibe la llamada de su desaparición también, que es Ruth Cerezo. Y es muy curioso cómo son los tiempos donde la ciencia y la espiritualidad encuentran un puente, encuentran varios puentes, y empezamos a tener ejemplos vivientes de que esto es real, de que esto no tiene que ver nada de algo no tangible, porque es tangible, es visible y tangible. Ya, justamente lo que estás comentando tú, Jorge, de que todas estas capacidades específicas y bastante amplias también son desarrollables, ya, son entrenables también. Hay un montón de potenciales que pueden ser actualizados y activados en nosotros. O sea, son los tiempos también. Muchos de nosotros que están viendo este programa o que son parte de él, han tenido muchas capacidades que con el paso del tiempo se van bloqueando, se van negando y se van yendo un poco como al cajón de lo inclasificado. ¿Ya? Y justamente, y hago hincapié en esto, Jorge, porque lo estás sacando a la palestra, porque es un momento sumamente importante de reconocer todas las potencias que tenemos como humanidad, ¿ya? Y la nueva humanidad que se va a gestar tiene que ver con esto, tiene que tener estas potencias activas para que se geste de forma real. Fíjate que una frase, una mujer en el metro me entregó un papel y era una frase de Jesús que decía, de cierto os digo que cosas más grandes que estas ustedes también harán, a quienes siguen mis preceptos. Eh, También, ya que estoy más relajado, fíjate que me impactó tanto conocer, y algún día podemos hablar un poco más de esto en detalle, eh, cuando conocí a la línea de un yogi indio que se llama Paramahansa Yogananda, que escribió el texto Autobiografía de un yogi, que es uno de los textos que es considerado una de las 100 mejores novelas espirituales de todos los tiempos, que de hecho era el único libro que tenía Steve Jobs en su iPhone cuando falleció. Yogananda trajo el Kriya Yoga acá al occidente. Como yo me formé con Ira Ratan Manek, que era un yogi que se alimentaba de la luz solar del año 94, Ira Ratan Manek me dijo que yo debía acercarme a Paramahansa Yogananda, y por eso fue que llegué a Yogananda. En realidad no habría llegado a Yogananda si no hubiera sido porque este indio me lo dijo. Este indio había sido alumno de Siria Uribondo. Siria Uribondo es un gran yogi que escribió como 400 libros. Pero lo que te quería comentar, que lo encontré bastante, me tocó el corazón profundamente, fue que Yogananda, junto a otro maestro hindú llamado Sivananda,
Eh, Esta gente que es especial se encuentra siempre. Entonces, un gran maestro hindú se encontró con unos grandes abad, que en el fondo es como un lama tibetano de alto nivel, en unos monasterios en Nepal. Y fíjate que la traducción de los textos en sánscrito hacen alusión de que en los monasterios, mucho tiempo atrás en la historia, porque quedó en los textos sagrados en sánscrito, hubo un hombre que llegó a los monasterios y fue entrenado por los lamas tibetanos. Su nombre era Isa, así le llamaban, y dominaba la materia y dominaba el universo hecho materia. Y este señor Isa convivió con los lamas tibetanos y finalmente volvió a su tierra y explica toda la travesía y dónde estuvo y con quién estuvo. Y finalmente en su tierra fue muy maltratado y finalmente eh, le dieron muerte y lo crucificaron. Entonces, este personaje entre los 13 años y los 30 años, Isa, que estuvo en los monasterios, y te puedo dar los nombres de los monasterios, es lo que nosotros conocemos acá como Jesús, el hombre de Nazaret. Entonces, esas cosas, ¿por qué aparecen ahora? ¿Por qué te empiezas a enterar? Si tú lees la Biblia, sabes que, por ejemplo, hay una parte de la vida de Jesús que no está. Pero ¿por qué aparece ese conocimiento ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no apareció? No apareció antes. Es porque hay un movimiento planetario que nos toma y que la información debe salir en este minuto. Entonces, yo te lo digo de verdad. Si tú eres de las personas que eres bendecida o bendecido, de que es como decir esto, yo no sé por qué siempre me llega la información de lo que busco, así como los amigos que buscan hacerse cursos y talleres, hay otros amigos, amigas, que no hacen ni un taller y les llega todo el material del curso sin haber ido, por decirte de alguna manera. Son bendecidos con la información, les llega. Pero a esa gente le llega porque esa gente también le entrega. Porque es como un flujo. Va a llegar lo que tú des. Y frente a eso, por eso hay que pasar la información. Creo que es, pero crucial, crucial contribuir pasando la información. Lógicamente aplica ciertos filtros porque también se habla de que no le puedes dar perlas a los cerdos. No puedes tú tampoco entregarlo todo. Y como te decía yo, este sendero es un tanto individual en ciertos procesos internos. Y lamentablemente en tu familia a veces no vas a ser muy considerado porque nadie es profeta en su propia tierra. Pero, pero vas a saber reconocer en tu corazón cuando debes entregar esta perla de sabiduría. Y yo te decía la vez pasada que uno tiene dos maestros en esta existencia, un maestro espiritual y un maestro en lo profesional, en lo que haces en tu vida profesionalmente. Pero yo que anhelaba y anhelo que nosotros consideremos nuestros primeros maestros espirituales a nuestros padres. Y esta mexicana que veía con las manos y con los pies, me habló y me habló mucho de eso, de que para avanzar al siguiente nivel tenemos que sanar nuestra infancia, porque somos como una tubería que pasa agua por nosotros y el agua sale sucia. Y yo le meto allá de arriba más agua limpia, le meto reiki, le meto flores, le meto terapia, 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 y el agua sale sucia porque el barro, la suciedad está en nuestra infancia, una situación que no hemos solucionado aún. Y mientras no saques eso, el agua que sale no va a salir de la mejor manera. Entonces todos invitados a trabajar con nuestro niño interior y porque lo que yo estoy tratando de hablar ahora eh, y por qué estoy hablando lo que estoy hablando es porque de algún modo u otro, bueno, una persona ahí me explicaba, pero he tratado de sintonizarme con el grupo con el cual estamos hablando ahora y he tratado de sentir más o menos la energía de en qué situación están y por eso fluyo con lo que estoy sintiendo que el grupo necesita como escuchar de algún modo u otro. Eh, Entrenamos tiempo atrás con un austríaco que se llamaba Harold Moscovich en el tema del manejo de las energías y los campos de energía en el ser humano. Y todas, cuando alguien tiene preguntas en su campo de energía, tiene las respuestas a su vez. Entonces esta gente, estos maestros, cuando te ven, te dan la respuesta sin que tú le hayas hecho la pregunta, porque traes la pregunta y la respuesta contenida en tu energía.
Entonces, claro que eso al principio te descoloca, que tú le llevas unas preguntas y él te las responde sin leer el papel con las preguntas. Eso al principio a un matemático lo deja en shock. Pero más que eso, más que esa experiencia, vamos a sanar la niñez y por sobre todo mis sanadores, mis sanadoras, me gusta hablar así con ustedes. eh, Quiero que todos, ojalá, todas, sepan cuáles son sus dones. Porque, como decía Sócrates, Sócrates decía eso, busca trabajar en algo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Encuentra un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Es decir, cuando vibres en lo que haces, que amas, vas a sentir que no estás trabajando. Entonces, para hacer eso hay que saber cuál es nuestro don. ¿Y cómo sé cuál es mi don? Ahí te puede servir mucho si quieres revisar harto eso. Hay una psicóloga argentina que ya falleció, experta en hipnosis regresiva. Su nombre es Amalia Esteves. Léete a Amalia Esteves, busca el texto Inmortalidad. Inmortalidad a la luz de nuestras vidas pasadas. Pero por sobre todo, búscate un libro cortito de ella que se llama El Don. Bien, ahí hay ejercicios que te van a ayudar a encontrar tu sendero. Pero por sobre todo, si tienes alguna crisis un poco vocacional por ahí, yo te sugiero que hagas esto. Busca hasta tus 12 años unas 13 cosas que eras inmensamente feliz haciendo en tu infancia, que vibrabas haciendo eso. Escribe eso, porque en la edad adulta vas a hacer exactamente eso, pero en una escala mayor. Entonces, aquí estamos tan llenos de, lamentablemente, consumismo, pensamos que lo que nos da la felicidad son cosas materiales, no es así. Es lo que te hacía feliz cuando niña, cuando niño, que ahora debes hacerlo en una escala mayor. Y fíjate que yo cuando la mexicana, la alumna del profesor Altamirano, la que buscaba Jacobo, cuando me dio esa tarea, porque me la dio ella, Inge Bardor se llama ella, no podía encontrar más de 5 minutos de mi vida en los cuales yo me sentía plenamente feliz. No recordaba, estaba bloqueado. Y todos nosotros tenemos experiencias de bloqueo frente a lo que es recordar. Ahora, yo entiendo que a lo mejor tú me vas a decir, hoy tienes buena memoria, te acuerdas de varios nombres, pero en realidad esa memoria no es tan importante, porque por lo menos para los yogis hay una memoria que es de recordar datos y nombres, pero hay una memoria que es la memoria profunda. Esa es la que me interesa que se abra. Hay una forma que se utiliza, técnicas de yoga, para abrir la memoria profunda. Algunos inclusive recuerdan Yogananda dice en la película Awake, Despertar, que está de libre disposición en YouTube, que es la vida y obra de él, dice, yo era consciente de quién era en el vientre de mi madre. Por un lado me resistía a nacer porque yo sabía que era espíritu. Bueno, este gran yogi indio da un consejo para recordar y abrir tu memoria pasada. Algo tan sencillo como esto. Hoy día es miércoles. Me voy a ir a acostar a la noche, en un ratito. Cuando yo pongo la cabeza en la almohada, el ejercicio es que voy a recordar ayer, martes, desde que me levanté, durante todo el día, las experiencias positivas que tuve, hasta la noche. Eso es todo. Y mañana, jueves, cuando me acueste, en la noche, a dormir, voy a recordar todas las experiencias positivas a lo largo del día miércoles. Hace eso como 2 semanas, recuerda el día anterior, y se va a abrir una memoria que no tiene que ver con la memoria de que me tomo un suplemento de omega 3 ni un ácido glutámico para recordar cosas. Esa memoria es necesario que se abra porque necesitamos las llaves para recordar. Y hay varias herramientas. El ayuno es una de ellas. Los métodos de respiración, por ejemplo, el del holandés Wim Hof, que la otra vez hablamos acá de eso. Eh, Respiraciones específicas para situaciones específicas. Estados de ayuno te ayuda muchísimo. Y estados de meditación profunda te ayuda muchísimo. Si alguien quisiera levantarse a las 5, me contacta y meditamos a esa hora. Fíjate que se abrió un club de mujeres clever, digo yo. Una mujer que se llama Oprah Winfrey, una mujer de color en Estados Unidos, una reportera, bien buena ella.
La esposa del expresidente Barack Obama también es parte del grupo. Pertenecen al grupo que se llama el Club de las 5 de la mañana. Todos ellos se van sumando y se despiertan a las 5 de la mañana. Y lo interesante de eso es que optimizan su primera hora al despertar. Primeros 20 minutos sudas, haces un ejercicio físico en el cual sudas. Tienes que sudar. Luego, los 20 minutos que siguen, meditas, vacías tu mente. Y los últimos 20 minutos de esa hora, escribes y trabajas sobre tus objetivos que quieres desarrollar durante el día o a largo plazo. Luego de eso te vas a bañar y tomas desayuno. Esa rutina, porque ese minuto es el minuto que es para ti. Es como cuando alguien fuma, por ejemplo. Yo dejé de fumar hace como 15 años. Me costó. Pero el maestro que me ayudó a dejarlo me dijo, cuando tú estás hablando con mucha gente que no fuma y te dieron ganas de fumar, tú te paras, dices permiso y sales hacia afuera. Fumas y vuelves. Es como que en el fondo el cigarro te robó un minuto de compartir con el resto. Entonces, cuando dejas de fumar, ese tiempo lo recuperas y es tuyo. Entonces yo me acordaba de eso porque he sentido eso desde que me levanto a las 4 de la mañana. Esa es tu hora más valiosa del día. Porque después despierta la familia, los niños, tu vecino. No hay otro minuto del día en el cual esté todo sereno. Y la respuesta espiritual a eso es que lo que pasa es que como los seres humanos en general en la humanidad hoy por hoy tienen tanto miedo y preocupación, generan un campo mental, le llaman efluvia, y ese campo mental nos afecta en el día a día. Pero a las 4 de la mañana, específicamente desde las 3:30 o 4:30 en adelante, te digo esto por si tú despiertas a las 4:30 de la mañana, es porque sin reloj, sin sueño, mucha gente le pasa eso, es porque hay condiciones en tu memoria espiritual que hacen que eso se suscite. No voy a entrar en detalles de eso, pero a las 4:30 de la mañana, cuando están todos durmiendo, el campo mental de preocupación y de miedo de tu entorno está en el más mínimo nivel. Y por eso es que tienes una claridad que es superior. Entonces, yo necesito que se levanten chiquillos, chiquillas, un poquito más temprano, por favor. Y su vida va a cambiar. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Como no, si tú te metes en la física y pensábamos que todo era la teoría de Darwin, que va creciendo todo esto así en una línea recta y ahora se está viendo que eso no es tan así, que si alguien tuvo un daño en el cerebro se puede recuperar, por eso se habla de nuevas conexiones neuronales, de neuroplasticidad. Ahora se habla y se sabe de que si tienes toda tu familia hipertensa y diabética, no necesariamente tú vas a repetir ese patrón. Ahora se habla de epigenética, ahora se habla de que tú puedes intervenir en los genes, en la cadena ascendente y en la descendente, y por eso mega memoria, mega aprendizaje. Es decir, existen una serie de megas cosas y que las llaves son meditación, respiración y en esencia algunas cosas desde la alimentación. Entonces necesitamos limpiar el cuerpo, insisto. Ahora, yo pensé esto mucho, ¿cómo lo hacemos? Porque es muy difícil hablar de esto en una conversación. Pero en el grupo yo revisé y hay una persona que se llama D'Angela. D'Angela, ella te puede orientar muchísimo. Es una de las personas que sabe muchísimo, pero por sobre todo busca asesorarte porque los alimentos, o básicamente, mira, a lo largo de la columna vertebral, la longitud de onda de esta realidad que nosotros vemos es de 7.6 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que es la distancia que yo tengo entre la punta de mi nariz y la punta de mi mentón, que es la misma distancia que tengo entre mis ojos, ¿ya? Esa longitud de onda, que cualquier físico va a entender lo que estoy hablando, es de 7.6. Y esa longitud de onda se replica en todas partes infinitas veces en esta habitación. Entonces, esa longitud de onda, cuando lo midieron y lo estudiaron, significa que desde la punta de tu cabeza, el centro de la cabeza, la mollera de los niños, tú empiezas a bajar con esa longitud de onda de 7.6 y te vas a dar cuenta que tienes justo aquí, justo en el centro de tus cejas, un punto y vas bajando y vas bajando y te vas a dar cuenta que lo que los hindúes llaman chakra está con esta longitud de onda de 7.6. Entonces no son 7 centros, son 12 y son más. Tiene que ver con esta longitud de onda. Entonces, cuando yo uno mi mano así en esta posición,
Eso habla de el espesor del diámetro de un tubo de luz que le llaman un tubo pránico, donde la energía vital fluye desde la cabeza hasta los pies. Ese tubo pránico, ese tubo pránico tiene una condición que es no fluye el prana correctamente cuando tú consumes, por ejemplo, harina refinada. Por ejemplo, cuando tú consumes harina refinada, pan blanco, anteriormente se utilizaba la harina para hacer junto con agua un pegamento que se llamaba engrudo. Esa harina en tu intestino se adhiere a las paredes intestinales y forma una adherencia que impide que absorbas los nutrientes. Pero en términos concretos lo que hace dificulta la absorción de energía vital. Entonces todos los yogis te van a decir que necesitas estar 21 días sin harinas. ¿Por qué 21 días sin harinas? Porque después de 21 días tú haces una nueva conexión neuronal y pasa a ser un hábito dentro de ti. Entonces necesitamos usar las herramientas desde la dieta, desde el arte, desde la danza. ¿Ya? Aquí parece que alguien me está hablando un poco. Ya. Y de algún modo u otro, si te resuena lo que te estoy hablando, trata de hacer 21 días sin harinas, trata de beber más agua, trata de producir estados de ayuno un poco más prolongados. Eso es discutible, lo podemos ir conversando. Pero en el fondo, lo que los japoneses llaman ki, que en China le llaman chi, que en India le llaman prana, que en hebreo le llaman ruaj, la ruaj. Estamos hablando, lo que los griegos llamaban la physis, es la energía vital en sí misma. Y por eso un tibetano, hay un método de respiración tibetana que se llama respiración pránica, en la cual literalmente absorbes este prana, y si tienes alguna forma de trabajar con la gente, vas a necesitar absorber prana, porque si no te vas a desgastar. Nadie puede dar lo que no tiene, te vas a empobrecer. Es como lo mismo cuando llega alguien y me cuenta 1000 problemas, y yo escucho, y después esa persona se va y yo quedo pero agotadísimo. Entonces, a veces es un poco más complejo que eso. A veces voy pasando por el mercado y alguien está discutiendo, diciéndose horrorosidades. No tengo nada que ver con esa historia, pero llego a mi casa y me acuerdo de esa situación y me siento mal al recordarlo, lo que se decían. Eso es porque somos como una esponjita. Nos salpicamos constantemente de lo que es nuestra energía. Entonces, hay que saber cortar y hay que saber limpiar tu espacio mental. Entonces yo te digo, si estás pasando un periodo difícil, yo quisiera que tú hicieras esto. Bueno, difícil o no difícil, hazlo todos los días. Yo lo hago todos los días. Te metes a la ducha, te vas a lavar con champú, te terminas de lavar con el bálsamo, te lavas con jabón y cuando ya estás listo, lista, te vas a dar una orden y te vas a decir, todo lo negativo que me está pasando se va en este minuto por la alcantarilla. Todo lo negativo que me está pasando en este minuto se va por la alcantarilla. Y te lavas físicamente y después te lavas mentalmente. Esa orden que te das, créeme que te va a ayudar muchísimo. Y si pasa una situación difícil, porque como asumo yo que si estás en este grupo eres una persona que eres sensible, si pasas situaciones difíciles en las cuales te toca lidiar con gente que es un poco complicada, tienes que saber cortar eso, y hay técnicas específicas de eso, de cortar, lo que le llaman alguna gente popularmente o folclóricamente le llaman la descarga. No te digo bañarte con tal cosa, eso tiene su razón de ser, y el chamanismo tienes muchos elementos de eso, pero lo que te puede servir, si eres un ingeniero, una ingeniera racional, científica, que llegaste aquí por casualidad, aquí va el consejo, cómo saber cortar con la negatividad del entorno y quedar despejado o despejada. Simplemente esto lo mencionaba Harold Moscovich. Te concentras, después de haber estado con esta persona o con estas personas, te concentras y visualizas 5 diferencias físicas que tienes entre ellas. Tengo diferente pelo, tengo diferente color de piel, tengo diferentes ojos, tengo diferente boca, tengo diferente estatura. Cuando ya identificas esas 5 diferencias físicas, te vas repasando una por una y te la repites 3 veces que tienes una diferencia física con esta persona. Y fíjate que cuando haces eso, generas un corte que es radical, te vas a sentir completamente renovado o renovada. Necesitas aprender a descargarte porque en este tema energético, como mueve mucha energía, es decir, yo trato de ver pulso lo más que puedo, pero yo sé que aquí hay gente que es súper buen alumno, buena alumna ya.
Entonces, sé que el tema de energético lo buscan o el tema energético los busca a ellos o a ella. Entonces hay que saber manejar eso, ¿ya? Em, Eso es lo que te puedo decir. No sé si hay alguna pregunta de momento. Wow. Por mi parte ninguna, solamente profundizar un poco más en esto que ya ha sido bastante profundo, muy potente, porque estos mensajes están llegando directamente a muchísimas personas ahora. Y es impresionante cómo se siente que empezó a llegar muchas más personas también. Es impresionante. Y yo también soy bastante sensible a la energía Mm, y se siente mucho, ¿ya? Se siente mucho este magnetismo como se amplifica y mm. empieza a convocar más. Es muy profundo. Uh-huh. Yo anhelo que cada uno encuentre a su amado, como dice, que el amante encuentre a su amado, de la forma que sea. Y no estás sola, no estás solo. Hay gente a tu alrededor, aliados, aliadas, que van a estar ahí para ti. Por lo tanto, tú también tienes que estar ahí para ellos o para ella. Pero requiere un poquito más de responsabilidad, como te decía yo, porque si estás en un camino en el cual vas a impactar positivamente en el bienestar de otras personas, necesitas anclar tu vida en paz. Entonces, yo sé que hay gente que ha sufrido experiencias súper difíciles en la infancia y en la vida adulta, eh, pero la mujer, insisto con esto, porque los nativos insisten mucho con esto y en el fondo es lo que está sucediendo, la energía planetaria es una energía femenina y nosotros lamentablemente masculinizamos toda nuestra sociedad. Entonces la mujer medicina, la medicine woman, que se ocupaba de la salud de su familia, lamentablemente cuando llegó este modelo español con un médico en el cual yo le entregaba mi problema y él me entregaba mi salud, el uno a uno, pues fuimos perdiendo este prototipo de la energía femenina. Y eso se masculinizó hasta en el lenguaje, hasta en la educación. Entonces hoy por hoy tienes a alguien que hace una clase, está adelante y están todo el resto sentados. Una cosa de direccional. Pero los círculos, por eso la importancia de los círculos, son todos iguales y están en el círculo. Entonces, hay que aprender a utilizar la fuerza de la energía femenina porque es la energía planetaria. Y frente a eso, el lenguaje es una poderosa herramienta porque tienes elementos del lenguaje que te van a ayudar mucho a que trabajes con la energía femenina, porque hasta nos masculinizamos en el lenguaje y las mujeres no se dan cuenta que utilizan un lenguaje masculino para muchas cosas y tienen que recuperar su lenguaje femenino. Porque lo que sucede es que la mujer debe recuperar poder ahora, eh, poder para liberar, no poder para dominar, ¿ya? Entendiéndose esa forma de poder, necesita recobrar su poder. Y la energía femenina tiene un problema, o tiene una condición, que es lo que el hombre debe contribuir. La energía femenina da, y da tanto sin límite que se agota en la entrega. Y es ahí donde el hombre le tiene que ayudar a poner los límites para que no dé tanto que se desgasta. Y el otro problema es que como la energía masculina ha generado un abuso sobre la mujer, el trabajo interno de la mujer es que logre tomar control sobre ella misma y su potencial, pero sin esa rabia ni ese resentimiento al abuso de la conciencia masculina. Entonces, lo hace, pero bajo condiciones que son de paz, de armonía, sin resentimiento por lo que pasó y entregar hasta un cierto límite para no desgastarse. Ese es el trabajo de la mujer que debe hacer, y eso te lo va a decir cualquier nativo catuquina del Acre del Brasil, Chipibo, Navajo, lo va a decir cualquiera, ¿ya? Es una cosa que la mujer tiene que hacer, porque el hombre viene aquí, alguien te decía, pero ¿cómo puede ser eso posible? Sí, eso es posible, porque el hombre no puede dar vida. Yo te decía la vez pasada, si una mujer, entre comillas, es una persona mala, mala, si una mujer mala, mala, y de repente tú la miras y como que le apareció, se embarazó, y la miras, y como que le apareció un ángel en la mirada a esa mujer, una retransformación absoluta. Es porque cuando tú infundes el espíritu de vida dentro de ti, la mujer aparece un brillo que el hombre no es capaz de tener.
Entonces la mujer tiene esa capacidad y el hombre tiene que estar ahí para acompañarla. Em, Eso es importante tenerlo claro, porque se necesita principalmente volver al lenguaje femenino de la creación. Em, es como que me siento extraño hablando de esto porque no sé si está bien que lo hable o no sé si que debería seguir hablando de esto, pero brevemente, para retornar al momento femenino de la creación, ya hay palabras que debes empezar a cambiar. Por ejemplo, cuando yo le digo a las personas, a alguien, a mi mamá, por ejemplo, mi mamá falleció, pero afortunadamente alcancé a hacerlo, todos tenemos que pedirle perdón a alguien por algo. Y eso ya es masculino, es una palabra masculina. Porque cuando yo te digo perdóname, te estoy entregando como un báculo en el cual el que lo recibe se siente con el derecho de hacerlo o no. Entonces lo elevo en cierto contexto a un aspecto de superioridad. Puedes generar el mismo efecto de pedirle perdón al otro sin que el otro tenga que responder y se genera la misma sensación sin usar esa palabra, utilizando un lenguaje femenino que vendría siendo de la siguiente forma. A quien tengas que pedirle perdón, no digas así, perdóname. Utiliza esto. Me has dado tanto. Cuando yo le digo a la otra persona, me has dado tanto, estoy utilizando un lenguaje femenino en el cual genero la misma sensación que si el otro me hubiese perdonado. ¿Me entiendes? Gratitud. Y del mismo modo, en vez de decirle te amo, te quiero, no digas eso. Cuando tú dices la frase que te voy a decir ahora, abre felicidad en quien la escucha. Regalo uno, no se te olvide. Estoy aquí para ti. Cuando tú le dices al otro o a la otra persona, estoy aquí para ti, hasta por teléfono, si vas a un velorio, es más gráfico, llegas ahí y no sabes qué decir, estoy aquí para ti. Lo dijiste todo. Eso abre felicidad en quien lo escucha. Y la segunda frase que va a abrir felicidad después de la primera, después de que ya estás un rato con la persona que estás ahí, le tienes que decir algo así como en lenguaje popular, que estés aquí me hace feliz o que estés aquí me pone contento. Eso abre felicidad después de que ya estás con la persona. Entonces, puedes utilizar el lenguaje desde un enfoque femenino, porque la energía femenina magnetiza, te atrae, te capta. La energía masculina va hacia un objetivo. De lo que se trata es de no tienes que ir a buscar nada, tienes que esperar a que llegue. Por eso te decía yo, no tienes que ir a buscar un curso ni un libro. La vida te va a mandar cursos y libros. Estás lista, estás listo. Siéntelo por un minuto. Antes de terminar, quisiera que hiciéramos un ejercicio, si es posible, José Luis. Sí, absolutamente. Ya. Un ejercicio re sencillo, pero necesito que lo hagamos todos juntos. Algo re sencillo. Cierra tus ojos un ratito y piensa por qué estás aquí. Piensa en eso, por qué estás acá. Sé consciente de que hay alguien que está hablando, pero esa persona puede ser cualquiera de nosotros, puede ser tú, que también estuvieras hablando, da lo mismo. Date cuenta de que has caminado mucho tiempo, ha sido un sendero súper duro y difícil en muchas situaciones, pero has sabido avanzar. Internamente repítete, ya llegué, ya lo estoy logrando, ya queda cada vez menos, ya queda poco, ya va a pasar. No estoy solo, no estoy sola, me siento protegida, me siento protegido. Y sintiendo esta armonía, te pido que nos unamos en un único sentimiento con toda la gente que está aquí escuchando esto, inclusive con la gente que lo va a escuchar después. Unamos nuestras conciencias, porque la energía sigue el pensamiento, y vamos a imaginarnos que nos tomamos todo de la mano y como un único sentir vamos a destrabar en nuestras vidas todo lo que esté necesitando que se destrabe, ya sea en tu vida o en la vida de la gente que tú amas. Te pido que tomemos un par de segundos de silencio para unir nuestros pensamientos y corazones en destrabar lo que tú sepas que haya que destrabar por ahí. Un segundo para hacer eso, lo hacemos todos juntos.
Bien. Como los nativos lo hacen, lleva tu mano al pecho, la mano derecha sobre la izquierda, a la altura de tu corazón y cierras ahí el momento. Condensas ahí la energía, tu chakra cardíaco. Que se consolide, que sea y que te sientas unido a este grupo maravilloso de gente del cual tú también eres parte. Y lleves tu luz al mundanal ruido del mercado, porque ahí también se necesita, no tenemos que estar aislados en una burbuja espiritual. Bueno, muchas gracias por haberme permitido hacer eso. Eh, Necesitaba hacerlo con ustedes desde la primera vez que habíamos conversado, porque creo que es gente muy linda, la verdad. Yo creo eso. Y este mundo necesita de guerreros y guerreras valientes que se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Que no necesariamente es ir a meditar en una cueva. Eh, Me recuerdo yo que cuando conocí a Ratan Manek de India, le dimos 10 charlas en el hospital, en la universidad, en la escuela posgrado de la Universidad de Chile, con los médicos y todo. Cuando se acabaron todas las charlas, al final dice esto: esto que vengo a enseñarles yo pertenece ya a los viracocha, a la cultura viracocha. Yo me dije para mí adentro, me di la tremenda vuelta en el planeta para encontrar algo que estaba a la vuelta de mi esquina ahí en Perú, es decir, cerca. Entonces habitualmente pasa eso, po. Y los hombres de medicina dicen que la medicina sale cerca de donde tú vives, no tienes que ir a buscarla tan lejos. Aprende a reconocerla nomás. Eso siento que es lo más importante que hoy día tenía que transmitirles. Espero haber llenado los corazones, así como ustedes llenaron el mío hoy día. Por ahí aparecerá José Luis. Y bueno, si alguien quiere sumarse a las prácticas de las 5 de la mañana, yo lo hago a las 4 de la mañana. Ah, se le cerró el Zoom a José Luis. Perfecto. Te Sí, esperamos, te esperamos. Bueno, si alguien quiere meditar tempranito en la mañana y focalizarse, eh, o sea, yo te digo en este minuto, no puede ser que seas una mujer líder o un hombre líder y que vayas por la vida sin unas metas claras. No puede ser eso. Tienes que tener metas claras a mediano y a largo plazo. Y ojalá le pongas fecha a eso. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? Pero metas claras. Necesitamos foco acá. Porque nos podemos dispersar súper fácil. Una condición de, entre comillas, los gente que está vinculada al área curativa es que somos muy dispersos. Yo también soy parte de eso. Por eso necesitamos focalizar, planificarnos. Y ahí vamos en el equilibrio adecuado. Entonces, metas claras, objetivos claros, escritos por papel. Lo lees una vez a la semana. Y luego de eso, si que te ha dañado a alguien la autoestima por ahí, va a haber que fortalecer tu autoestima. Y lo que te sugiero que te puede ayudar muchísimo, escribe 5 o 6 cositas por cada una de estas áreas. ¿Cuáles son tus virtudes a nivel físico? Por ejemplo, voy a hablar por mí, me gusta mi pelo, me gusta el color de mi piel, me gusta la fuerza muscular que tengo. Después tus virtudes a nivel emocional. Soy sensible, la música me inspira, soy creativo. Después escríbete tus virtudes a nivel mental. Tengo buena memoria, tengo buena asociatividad. Después te escribes tus virtudes a nivel espiritual, lo que para ti signifique eso. Y luego te escribes tus virtudes a nivel social. Ahí está el equilibrio en todas esas áreas. Si viene una jefa, un jefe y te dice ta, 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 no te va a afectar porque tú ya sabes cuánto vales en cada una de esas áreas. Entonces necesitas fortalecer la autoestima. Y si ves que alguien por ahí está en la misma, de que sugiérele que haga eso. Te vas a sorprender que habitualmente no tenemos mucho esta capacidad para ver las virtudes que tenemos. A veces nos concentramos demasiado en los defectos. Eso, y por sobre todo creo que ya se acerca el periodo de tiempo en el cual debes limpiar lo que estás comiendo físicamente y lo que estamos comiendo mentalmente. Como yo les decía al principio, hay una pandemia a nivel mundial, mil interpretaciones sobre eso, pero por sobre todo no podemos permitir que entre el temor.
El temor nos estanca. Ahí volvió el amigo. Wow. Bueno, Explotó. eso. Ay, te agradezco profundamente. Ahí sí, te agradezco profundamente, Jorge, por tremendo pulso. Esta es tu casa, absolutamente bienvenidísimo. Gracias por aportar con tanta sabiduría y con tanto amor y tan generosamente. Eh, Absolutamente agradecido. Yo invito a todas las personas que vieron este pulso que lo compartan. Si no siguen a Jorge en redes sociales, yo los invito a que lo sigan. Su Instagram es @naturópata_Jorge_Neira. Eh, Pueden seguirlo, pueden preguntarle cosas ahí. Ahí es un tremendo, un maravilloso. De verdad te agradezco profundamente, Jorge, por Mm. tanta generosidad. José Luis, Absolutamente. José Luis, una cosa, cuando tú dices sigan a Jorge, ya está bien, síganme, pero lo que yo les digo, a mí me interesa seguirlos a ustedes, me interesa ver cómo van a aplicar lo que hablamos hoy día. ¿Ya? Sí. Eso. Maravilloso. Sí. Ya. Abracito, los quiero mucho. Me siento contento y nutrido. Me voy a ir a acostar con el corazón lleno. Y mañana a las 4 de la mañana, ahí va mi energía unida a todos ustedes, ¿ya? Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Chau, chau. Felicidad. Abrazo. Chao.